Tercer día de septiembre, mis hermanos, bendito sea Dios. Gracias a Dios por este nuevo día. Miércoles, tercer día de la semana. Bendito sea mi Padre Dios. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por el inicio de este nuevo día, Señor. Por tu gracia y tu misericordia hemos despertado, Señor. Estamos nuevamente de pie. Gracias por tu cuidado, Señor, para con nosotros. Sabemos y entendemos, Señor, que hay necesidades en tu pueblo, Señor, de las cuales, Señor, hemos puesto en tus manos, Señor. Que sea tu soberana voluntad en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Que tu obra, Señor, en tu soberana voluntad en la vida de todas aquellas personas, todos nosotros, Señor, que nos encontramos en tribulaciones, en situaciones desesperantes para muchos, falta de trabajo, alguna enfermedad crónica, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, que tú obres en la vida de todos y cada una de las personas, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el trabajo, Señor, que has proveído trabajo para esta compañía, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas a la persona idónea, Señor, que necesite trabajar, Señor, que encuentre un lugar, Señor, para trabajar, Señor. Encuentre un lugar donde pueda proveer para sus familias, Señor. Hay necesidades, hay muchas, Señor. Pero sobre todo, Señor, la necesidad de conocerte a ti, Señor. De tener esa intimidad contigo, Señor. De tener esa paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que solo tú nos la puedes dar, Señor. Por eso venimos delante de ti, Señor, a tu presencia, para que sigas fortaleciendo nuestras vidas, Señor, que sigas ayudándonos, Señor, a salir adelante, Señor, a pesar de cualquier situación que estemos cruzando. En tus manos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro Dios es el Rey de Gloria, mis hermanos. Él es el Rey de Gloria. Él es el que debe de recibir toda la honra y toda la gloria. Si vamos al Salmo 24:8, nos dice de la siguiente manera: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Sí, Él es quien merece toda la gloria, toda la honra. Nuestro Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con absolutamente nadie, con nadie. La represión, la predicación es indispensable para el cristianismo. Sin la predicación se ha perdido parte de su autenticidad, ya que el cristianismo es, en su más pura esencia, una religión de la palabra de Dios, una enseñanza, una conducta de vivir de uno, del hombre. Este es nuestro manual de vida, la palabra de Dios. Así como usted y yo en nuestros carros traemos el manual del carro, cuando algo le falla encontramos el manual. Así nosotros, cuando estemos caminando y nos falte dirección, necesitamos venir a la palabra de Dios para que ella nos guíe, nos cuide y sobre todo guardarla en nuestro corazón. Porque las batallas del ser humano, de cada uno de nosotros, son fuertes, son luchas, son batallas. Si estamos aquí no es porque seamos buenas personas, es porque necesitamos de Dios, porque necesitamos ponernos en sus benditas manos para salir adelante. Gracias a Él, gracias a Dios, nuevas son sus misericordias cada día. Ya lo que pasó ayer, ya lo que no se hizo, hoy tenemos la oportunidad de reivindicarnos, de hacer las cosas que Dios quiere para con nosotros. La iglesia de nuestros días necesita predicadores como Jeremías y Juan el Bautista. Mis hermanos, hemos llegado a septiembre. No quiero raspar muebles, ni mucho menos no estoy juzgando a nadie,
ni mucho menos atacando a nadie. El pueblo evangélico este mes, disfrazado de fiesta mexicana, harán las tradicionales kermeses, la kermés que hacen la iglesia tradicional. Criticamos tanto a la iglesia tradicional que hemos caído, que hemos hecho cosas y están haciendo cosas a manera de alcance evangelístico. Y se hace la fiesta mexicana. Llega el mes de octubre, el 10º mes, y a las finales del 10º mes se disfrazan la gente del mundo y también uno, ¿verdad? También las iglesias, ¿sabes qué es el festival de otoño? Disfrácese. Vamos a dar dulces, vamos a que los niños vengan a pedir el Halloween. Y así, lo que la iglesia evangélica nos falta es divorciarnos de Roma, de todas esas tradiciones del mundo. No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Vamos al Evangelio de Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra es clara, precisa y concisa. Nos molesta, nos puede molestar, nos podemos sentir agredidos, criticados, X. Este hermano es muy exagerado. Por eso el autor de este material que nos dice, la iglesia de nuestros días necesita predicadores como Jeremías y Juan el Bautista. Es interesante la cantidad de cosas que ambos hombres tienen en común y cuánto podemos aprender de ellos. Los dos nacieron para ser sacerdotes, pero recibieron el llamado de convertirse en profetas. Quizás a muchos nos hubiera gustado más ser sacerdote que profeta. Después de todo, el trabajo de un sacerdote judío era rutinario. Todo lo que tenía que hacer era estudiar los libros de Moisés y seguir los reglamentos y el calendario ordenados por Dios. El altar deparaba muy pocas sorpresas y muy escasas oportunidades de ayudar en los problemas del pueblo. El sacerdote se limitaba a cumplir con las funciones que le asignaban y a obedecer los libros. Eso es lo que hacía el sacerdote. Pero no así el profeta. El profeta nunca sabía de un día para el otro cuál sería su ministerio. No solo tenía que entender la palabra de Dios, sino también debía de conocer al pueblo y los tiempos que estaban viviendo. También debía saber cómo aplicar la palabra inmutable en medio de las circunstancias. El sacerdote podría realizar su trabajo sin prestar jamás atención a las noticias del día, pero no así el profeta. Ese tenía que saber lo que estaba aconteciendo. El sacerdote vivía en seguridad, mientras que el profeta era vulnerable. El sacerdote vivía en seguridad, mientras que el profeta era vulnerable. Los sacerdotes podían mantenerse en silencio, pero el profeta tenía que dar el mensaje de Dios, ya fuera que la gente deseara oírlo o no. Para ser profeta se necesita valor. Tanto Jeremías como Juan el Bautista enfrentaron valerosamente a hombres poderosos y grupos hostiles cuando declararon la verdad de Dios, y ambos murieron ejecutados porque fueron fieles a la verdad. Desde el punto de vista humano, los dos fueron unos fracasos. Desde el punto de vista humano, para la humanidad ellos fueron un fracaso. Juan el Bautista enfrentó a aquel rey diciéndole, oye, pues estás metiéndote con la esposa de tu hermano y raza de víboras, y predicó fuerte. ¿Y qué pasó? Lo decapitaron, ¿verdad? Esa mujer pidió la cabeza de Juan el Bautista y le cumplieron su capricho. Al hacer ello, al pasar este acontecimiento, inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que ellos, para el punto de vista del ser humano, los dos fueron unos fracasos. El ministerio de sacerdocio no era básicamente el ministerio de la palabra.
A pesar de que los sacerdotes tenían la obligación de enseñar al pueblo la ley de Dios, los sacerdotes ejercían un ministerio de fórmula. Todo lo que tenían que hacer era seguir las reglas escritas en sus libros y cuidar que la ceremonia no se convirtiera en ritual. Por desgracia, esto sucedía con frecuencia. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se ocupaban primordialmente de los aspectos exteriores de la religión, los sacrificios y los lavamientos, las dietas y los días especiales. Por el contrario, los profetas se ocupaban de lo interno, tenían que esforzarse por cambiar el corazón pecador del hombre y esta no era tarea sencilla. En los días de Jeremías y Juan, la religión popular estaba bastante difundida, pero no llegaba hasta los corazones del pueblo. El profeta tenía que ser radical y llegar a la raíz misma de cada problema. Nuestro vocablo radical proviene del latín radix, que significa raíz. Esto se ve que Juan el Bautista exclamara. Vamos a Mateo 3:10. Mateo 3:10. Mateo 3, versículo 10. Así nos habla y nos dice la palabra de Dios. Y yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que mencionó Juan el Bautista. Y a eso se debe que Jeremías denunciara a los profetas falsos que aplicaban salvia cuando deberían estar efectuando una cirugía. Sí. Vamos a Jeremías 6, 13 y 14. Fueron profetas muy perseguidos por hablar la verdad, lo que Dios les decía que le dijeran al pueblo, pero el pueblo no los quería escuchar, porque para ellos era atacante, lo tomaban personal. Y en esta vida, mis hermanos, si usted quiere salir adelante, tenemos que ser enseñables y no tomárnoslo personal. No tomemos los comentarios de las personas a manera personal. Eso nos ayuda a comprender y entender que en muchas cosas no podemos estar de acuerdo. Pero cuando se habla con la verdad, se predica la palabra de Dios y se dice la verdad y el sentir del pueblo, las cosas como son, la gente se ofende. La gente busca la manera de hacerlo a uno sentir mal, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, sea cual sea el comentario. Como decía un pastor, ¿verdad?, que me comentó: Rosales, debes de entender cuál es la patada de una mula y la patada de un caballo. Debes de reconocer cuando es de una mula y de un caballo. No todos quieren servir, no todos quieren ponerse al frente y creen que ellos lo pueden hacer mejor. Let's do it, adelante, todo en mi lugar, adelante. No hay ningún problema, yo me siento, yo aprendo. Hay que ser enseñables y no tomárnoslo de manera personal. Jeremías 6, 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Así nos habla la palabra de Dios. Si Jeremías y Juan el Bautista hubieran servido como sacerdotes y no como profetas, tal vez los líderes los habrían aceptado,
Pero puesto que sus ministerios fueron proféticos, los líderes se opusieron a ellos y terminaron por eliminarlos. La tarea principal del sacerdote era preservar el futuro y proteger el estado prevaleciente de las cosas. Por el contrario, la obligación del profeta era interpretar el presente a la luz del pasado y luego marcar un derrotero que ayudará a garantizar el futuro. Juan y Jeremías desafiaron el estado prevaleciente de las cosas y se atrevieron a anunciar que Dios estaba moviendo la situación y aprestándose a cambiar el estado de las cosas. La gente que deseaba una religión cómoda no respondió con gozo a esa clase de mensaje. Pues, hermanos, hoy en día, con esto terminamos, hoy en día hay mucha gente cómoda, hay mucha gente que se sienta en sus laureles, que está cómodamente. A mí hábleme de prosperidad, hábleme de que me va a ir bien, de que tengo que sacar el campeón que traigo adentro, que he nacido para ser feliz, porque eso fue lo que nos predicó nuestro Señor Jesucristo, que íbamos a ser felices, íbamos a estar cómodos, que todo lo que hiciéramos iba a estar bien. Estamos bajo la gracia, ya no hay no hay problema, ya no hay problema, ya no hay problema, ya todo está bien. Ya la gracia es una licencia para hacer lo que yo me venga en gana. Es más, puedo regresar como lo dice, el perro vuelve a su vómito. Puedo regresar porque ya estoy bajo la gracia. Todo lo que haga, pues Dios me perdona. Ya Cristo murió por mí. Esa es la comodidad. Ese es acomodarnos a que pues ya somos salvos. Ya estoy bajo la gracia. Pues sí, mijo, pero no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. No ha habido un arrepentimiento genuino en tu corazón. Sigues únicamente tradiciones humanas y lo haces porque ya dices y te dicen que Dios es amor, pero te ocultan que Dios está airado con el impío todos los días. Dios es amor. Y ahí vemos, ¿verdad? La cruz más el corazón. No digo que no, Dios es amor. Dios es amor. Dios tiene misericordia. La gracia de Dios es infinita. Pero también hay algo muy que tenemos que tener presente. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios tiene atributos. Entre ellos es su soberanía. Es soberano. Y Dios está airado con el impío todos los días. Hermano, es que Dios nos dio libre albedrío. Sí, mijito, Dios nos dio libre albedrío. Pero también recordemos que ese libre albedrío, cuando nos dice la palabra de Dios, escoge vida o escoge muerte, escoge bendición o escoge maldición. Tú ya estás aquí, ante los pies de Cristo. Ya decidiste por un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas han sido hechas nuevas. Ya estás viviendo en una vida nueva. Demostremos que estamos viviendo en una vida nueva. El testimonio de cada uno de nosotros tiene que ver mucho. Entonces, cuidémonos de ello. Puesto que Jeremías fue un profeta de corazón, vio más allá del exterior de la religión judía y discernió las verdades espirituales más profundas que estaban escondidas. Los judíos veneraban su templo, pero en breve sería destruido. Como dice Jeremías 7, del 4 al 11. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos, ¿sí? Si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar
derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra, que di a vuestros padres para siempre. Así nos habla Jeremías 7, del 4 al 11. Seguimos, estamos en el 7. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no se aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis, que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: líbranos, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Aquí Jeremías está advirtiendo, le está diciendo, si volvieran a sus caminos, si volvieron realmente al arrepentimiento, ¿verdad? No se vayan en pos de dioses ajenos ni pidiendo esto o lo otro. Dice nuestro Señor Jesucristo, mi casa es casa de oración. Cuando entra y tira las mesas de los cambistas y a los que estaban vendiendo las palomas y todo lo que era para sacrificio, haciendo un negocio. Por eso Charles Spurgeon no se equivocó. El que tiene el evangelio de negocio tiene al diablo como socio. Hermano, vamos a comprar $1, nomás $1, una cosa de $1 y pues es pro templo, siempre pro templo. Tengamos cuidado, mis hermanos. No hagamos del pueblo de Dios un negocio. Está escrito, mis hermanos. Mi casa es llamada casa de oración. No es lo que se ha convertido hoy en día. Pero ahí viene la noche mexicana. Una herramienta de alto alcance. Véngase vestido de charro. Que la gente vea que nosotros somos igual a ellos y vamos a traer al mundo. Vamos a traer al mundo a la iglesia, pues. Eso ha pasado. En vez de la iglesia ir al mundo, el mundo ha entrado a la iglesia. Y lo vemos. Pero ese es otro tema. Mañana continuamos, mis hermanos. Mañana continuamos con la represión. Y créamelo, Juan el Bautista y Jeremías desafiaron el estado prevaleciente de las cosas. Si hoy usted invitara a Juan el Bautista a predicar, lo corrían, lo volvían a degollar. Si invitara a Jeremías, quizás lo regresarían a esa cisterna, porque la gente se ha acostumbrado, la gente está contenta con los mensajes motivacionales, con los mensajes psicológicos, con lo que todo se centra en mí, que soy un triunfador, que Dios me va a dar un carro del año, porque soy muy bueno, que me va a dar una casa más grande, porque me la merezco. No, mis hermanos, así no es el evangelio. La palabra de Dios nos llama al arrepentimiento, a una mejor vida, una vida espiritual, una vida puesta en el reino de los cielos, puesta en que estamos caminando. No somos perfectos, ni mucho menos, pero vamos caminando rumbo a la meta, porque tarde o temprano, usted y yo tendremos que entregar cuentas. Si se nos ha entregado, si nos ha puesto la confianza, nos ha puesto en Dios en nuestras manos esas ovejas, ese remanente de personas, tenemos que cuidarlo y hablarles con la verdad. Aunque la verdad nos duela, aunque la verdad nos haga sentir mal, porque la verdad nos confronta. Y lógicamente, busco hoy
la aprobación de los hombres, o busco darle gusto a los hombres, o realmente hacer lo que Dios nos mandó a hacer. La palabra de Dios nos respalda. Dios nos respalda. Eso es lo que podemos decir. A pesar de todo, del rechazo, del señalamiento que podamos tener, Dios está de nuestro lado. Señor y Dios nuestro, gracias te damos, Señor. Tu palabra es clara, precisa y concisa, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor. Te pedimos fortaleza, Señor. Te pedimos sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en los caminos en el camino que tú nos has puesto, Señor. Siguiendo las huellas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Tu palabra es clara, Señor, cuando nos dice, sed santos como yo soy santo. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esa santidad, Señor. A caminar en ti, Señor. A realmente hacer lo que tú nos dices que hagamos, Señor. Muchas veces, Señor, tu mensaje es desviado, Señor, hacia las personas para hacerlas sentir bien, para que no se vayan, para no incomodarles. Pero tú nos dices en tu palabra, Señor, como dijiste a Jeremías, a Juan el Bautista. Ellos nos transmitieron, Señor, a través de tu palabra y lo vemos, que confrontaban del pecado del pueblo. A pesar de los linchamientos, de las consecuencias que hubo para su vida, ellos no claudicaron, no cedieron, Señor. Ellos dieron tu mensaje. Nos faltan más Jeremías, nos faltan más Juan Bautistas, más Ezequieles, más Danieles, que de verdad tomemos tu palabra de corazón y la prediquemos como se predicaba en aquellos tiempos, Señor. Tus tiempos son perfectos, Señor. Eres un Dios santo, 3 veces santo, un Dios de amor, pero eres un Dios de justicia, un Dios justo que está airado con el impío todos los días, Señor. Tu palabra nos lo dice, Señor. Gracias te damos, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor. Ruego a todas aquellas personas que andan trabajando en las carreteras, Señor, que tú les cuides, que tengas y traigas de regreso a Oscar Guardado, a nuestro hermano Jaime Morales, a José Agüero, Ricardo Casas, Eduardo Rocha, Javier Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, que tú les cuides en ese trabajo que ellos tienen, Señor. Y gracias, Señor, por esta compañía, Señor, que la que nos has proveído trabajo, Señor. Bendícela, sigue bendiciendo a la familia Perry, Señor. Que seamos luz, Señor, en este valle de tinieblas, Padre. En tu mano nos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. No se preocupe, ya vamos a terminar. Ya nos faltan 2, 3 capítulos. Mientras, pues seguimos raspando muebles, ¿verdad? Como dice un hermano, siga raspando muebles. Bueno, seguimos raspando muebles. Dios les bendiga.